Hacedor de estrellas. Olaf Stapledon. Capítulos 4 y 5. Capítulo 4. Viajo otra vez. Debo de haber pasado varios años en la otra tierra, un período muy largo que no imaginé cuando encontré a aquel campesino. Muy a menudo anhelaba estar otra vez en mi casa. Acostumbraba a preguntarme con una dolorosa ansiedad cómo estarían aquellos seres queridos y con qué cambios me encontraría si lograba volver. Me sorprendía descubrir que a pesar de las innumerables nuevas experiencias que yo tenía en la otra tierra, yo siguiese pensando en mi mundo de un modo tan insistente. Parecía que solo un momento antes yo había estado sentado en la loma mirando las luces del suburbio. Sin embargo, habían pasado varios años. Si yo viera ahora a los niños, apenas podría reconocerlos. ¿Y la madre? ¿Cómo estaría? Baltu era en parte responsable de mi larga estancia en la otra tierra. No quería oír hablar de mi partida hasta que los dos llegáramos a entender perfectamente el mundo del otro. Yo le estimulaba constantemente la imaginación, describiéndole con toda claridad posible la vida en mi propio planeta. Y él descubría en ese mundo la misma fusión de cosas maravillosas y ridículas que yo descubría en el suyo. En verdad, se resistía a admitir que su mundo fuera en su totalidad el más grotesco. Pero yo no me sentía atado a Baltu solo por esta necesidad suya de información. Yo había llegado a sentir una gran amistad por él. En los primeros días de nuestra relación había habido tensiones. Aunque los dos éramos seres humanos civilizados que se esforzaban siempre por mostrarse corteses y generosos, nuestra extrema intimidad nos fatigaba a veces. A mí, por ejemplo, me cansaba a menudo su pasión por las bellas artes gustativas del planeta. Baltu se pasaba las horas pasando los dedos por unas cuerdas impregnadas para sentir las secuencias de sabores que eran para él de una forma y un simbolismo sutiles. Al principio me sentí intrigado y luego llegué a emocionarme estéticamente. Pero a pesar de su paciente ayuda, nunca pude penetrar total y espontáneamente en la estética del gusto. Tarde o temprano yo me sentía fatigado o aburrido. Además, me impacientaba su periódica necesidad de dormir. Yo no tenía cuerpo y carecía de esas necesidades. Podía, por supuesto, salir de Baltu y pasearme solo por aquel mundo, pero me exasperaba a menudo tener que interrumpir interesantes experiencias solo para que el cuerpo de mi huésped tuviera tiempo de recuperarse. A Baltu, por su parte, por lo menos en los primeros días de nuestra amistad, no le agradaba nada que yo pudiera observar sus sueños. En la vigilia podía ocultarme sus pensamientos, pero dormido se encontraba desamparado. Naturalmente, yo aprendí muy pronto a refrenar mis poderes y él, por su parte, a medida que nuestra relación se transformaba en un respeto mutuo, dejó de dar tanto valor a su propia intimidad. Con el tiempo empezamos a sentir que gustar separados el sabor de la vida era perder la mitad de su riqueza y su sutileza. Ninguno de los dos podía confiar en su propio juicio o sus propios motivos si el otro no estaba presente para ejercer una crítica constante, aunque amistosa. Ideamos entonces un plan que satisficiese a la vez nuestra amistad, su interés en mi mundo y mi propia nostalgia. ¿Por qué no tratábamos de visitar juntos mi planeta?
Yo había viajado desde allí. ¿Por qué no podríamos viajar hacia allí? Luego de pasar un tiempo en la Tierra, podíamos intentar otro viaje mayor, juntos también. Para esto teníamos que resolver dos diferentes tareas. La técnica del viaje interestelar, la que yo había conocido solo por accidente y de un modo azaroso, debía ser totalmente dominada. Además, debíamos localizar mi sistema planetario en los mapas astronómicos de los otros hombres. Este problema geográfico, o mejor, cosmográfico, demostró ser insoluble. Yo nada podía decir de mi viaje que sirviera para orientarnos. El estudio del problema, sin embargo, nos llevó a un asombroso descubrimiento, para mí terrible. Yo había viajado no solo por el espacio, sino también en el tiempo. En primer lugar, parecía que, según la avanzada astronomía de los otros hombres, las estrellas tan maduras como el otro Sol y mi propio Sol eran raras. Sin embargo, para la astronomía terrestre, este tipo de estrellas era el más común. Enseguida hice otro descubrimiento que me dejó perplejo. La galaxia que conocían los otros astrónomos era sorprendentemente distinta de la galaxia que se conocía en la Tierra. De acuerdo con los otros hombres, el gran sistema estelar era mucho más chato. Nuestros astrónomos nos dicen que es como un gran bizcocho circular 5 veces más ancho que grueso. Según ellos, se parecía más a un buñuelo. A mí mismo me había sorprendido a veces la anchura y la vaguedad de la Vía Láctea en el cielo de la otra Tierra. Me había sorprendido también que los otros astrónomos creyeran que había en la galaxia mucha materia gaseosa aún no condensada en estrellas. Para nuestros astrónomos parecía ser casi totalmente estelar. Entonces, ¿había viajado yo mucho más de lo que había creído y había entrado en otra galaxia más joven? Quizá en aquel período de oscuridad, cuando se habían desvanecido los rubíes, amatistas y diamantes del cielo, yo había cruzado el espacio intergaláctico. Esta me pareció al principio la única explicación, pero algunos hechos nos obligaron a descartarla en favor de otra aún más rara. Comparando la astronomía de los otros hombres con mis recuerdos fragmentarios de nuestra propia astronomía, advertí que el cosmos de galaxias que ellos conocían no se parecía al que conocíamos nosotros. Para ellos, la forma media de las galaxias era mucho más rotunda y mucho más gaseosa. En verdad, mucho más primitiva. Además, en el cielo de la otra Tierra, varias galaxias estaban tan juntas que a simple vista parecían borrones de luz. Y los astrónomos habían demostrado que algunos de esos llamados universos estaban mucho más cerca del universo local que el más cercano de los conocidos en la Tierra. De pronto entendimos la verdad y nos quedamos realmente perplejos. Todo apuntaba al hecho de que yo había remontado de algún modo el río del tiempo y había llegado al remoto pasado cuando casi todas las estrellas eran aún jóvenes. La sorprendente cercanía de tantas galaxias en el universo de los otros hombres podía explicarse de acuerdo con la teoría del universo en expansión. Yo sabía bien que esta dramática teoría era solo una hipótesis, y muy poco satisfactoria. Pero aquí había por lo menos un notable fragmento de prueba que sugería que, en algún sentido, la teoría tenía que ser cierta. En épocas tempranas, las galaxias, por supuesto, debían de haber estado muy juntas. Era indiscutible que yo había sido transportado a un mundo que había alcanzado la etapa humana mucho antes que mi planeta natal hubiera sido arrancado de la matriz del Sol. La plena comprensión de la enorme distancia temporal que me separaba de mi hogar me recordó un hecho, o por lo menos una probabilidad, que inexplicablemente yo había olvidado. Yo debía de estar muerto.
Sentí entonces la desesperada necesidad de estar otra vez en mi casa. Mi hogar me parecía continuamente algo tan vívido, tan próximo. Aunque nos separaban parsecs y eones, me parecía que mi casa estaba siempre al alcance de la mano. Sí, si yo pudiese despertar, me encontraría allí otra vez en la cima de la loma. Pero no despertaba. A través de los ojos de Baltu, yo estudiaba mapas de estrellas y páginas de rara escritura. Cuando él alzaba la vista, yo veía ante nosotros la caricatura de un ser humano con una cara de rana que era apenas una cara y con un tórax de paloma desnudo y cubierto por unos vellones verdes. Unos calzones cortos de seda roja y unas medias verdes, también de seda, le cubrían las piernas huesudas. Esta criatura, que para un terrestre era simplemente un monstruo, era considerada en la otra tierra una mujer joven y hermosa. Y yo mismo, mirándola a través de los benevolentes ojos de Baltu, la reconocía como realmente hermosa. Para una mente habituada a la otra tierra, sus facciones revelaban inteligencia e ingenio. Indudablemente, si podía admirar a una mujer semejante, yo debía de haber cambiado. Sería tedioso describir los experimentos por los que adquirimos y perfeccionamos el arte de volar por el espacio estelar. Baste decir que luego de muchas aventuras aprendimos a elevarnos y a dirigir el rumbo por un simple acto de voluntad. Parecía que viajábamos con más facilidad y exactitud cuando lo hacíamos juntos que cuando yo me aventuraba solo en el espacio. Podía creerse que nuestra comunidad de mentes fortalecía también la locomoción estelar. Era una experiencia muy rara encontrarse en las profundidades del espacio rodeado solo por la oscuridad y las estrellas, y sin embargo en estrecho contacto personal con un compañero invisible. Mientras las deslumbrantes luminarias del cielo pasaban a nuestro lado, podíamos hablarnos de nuestras experiencias, o discutir nuestros planes, o compartir los recuerdos de nuestros planetas. A veces usábamos mi lenguaje, a veces el suyo. A veces no necesitábamos palabras, y nos bastaba compartir esas imágenes que fluían en nuestras dos mentes. El deporte del vuelo incorpóreo entre las estrellas ha de ser seguramente el más estimulante de todos los ejercicios atléticos. No dejaba de tener sus peligros, pero estos, como descubrimos pronto, eran psicológicos, no físicos. En nuestro estado, los choques con los objetos celestes importaban poco. A veces, en las primeras etapas de nuestra aventura, caíamos por accidente en una estrella. Por supuesto, el calor del interior debía de ser enorme, pero para nosotros solo se manifestaba como resplandor. Los peligros psicológicos del deporte eran en cambio graves. Pronto descubrimos que el desánimo, la fatiga mental, el temor, todo tendía a reducir nuestros poderes de movimiento. Más de una vez nos encontramos inmóviles en el espacio como un buque abandonado en medio del mar. Y sentíamos entonces tanto miedo que perdíamos toda posibilidad de movernos. Hasta que al fin, luego de haber experimentado todas las gamas de la desesperación, pasábamos a la indiferencia y a una calma filosófica. Un peligro aún más grave, pero que solo nos atrapó una vez, era el de un conflicto mental. Un serio desacuerdo a propósito de nuestros planes futuros nos condenó no solo a la inmovilidad, sino también a un desorden mental terrible. Nuestras percepciones se hicieron confusas. Teníamos alucinaciones. Perdimos la capacidad de pensar coherentemente. Luego de un período de delirio, en el que tuvimos la sensación abrumadora de una aniquilación inminente, nos encontramos de vuelta en la otra tierra. Baltu en su propio cuerpo, en cama, tal como lo había dejado. Yo otra vez un descarnado punto de vista que flotaba de un lado a otro sobre la superficie del planeta.
Los dos parecíamos enloquecidos de terror y tardamos mucho en recobrarnos. Pasaron meses antes de que reanudáramos nuestra relación y nuestra aventura. Mucho más tarde conocimos la explicación de este doloroso incidente. Habíamos alcanzado un acuerdo mental tan perfecto que cualquier conflicto que asomara entre nosotros se parecía más a la disociación interior de una mente que a un desacuerdo entre dos individuos. De ahí sus serias consecuencias. A medida que perfeccionábamos nuestros vuelos, sentíamos un placer cada vez mayor en ir de aquí para allá entre las estrellas. Gustábamos a la vez de los deleites del patinaje y el vuelo. Una y otra vez, por el placer de la pura alegría, trazábamos grandes figuras de ochos alrededor de los dos núcleos de una estrella doble. A veces nos quedábamos inmóviles mucho tiempo observando de cerca los cambios de una estrella variable. A veces nos zambullíamos en un grupo apretado de astros y nos deslizábamos entre sus soles como un coche que corre entre las luces de una ciudad. Otras resbalábamos sobre las ondas de una superficie de gas pálidamente luminosas o entre prominencias y jirones plumosos. O nos hundíamos en la niebla entrando en un mundo gris de luz de amanecer. A veces, inesperadamente, nos devoraban oscuros continentes de polvo que borraban el universo. En una ocasión, mientras atravesábamos una populosa región del cielo, una estrella brilló de pronto con exagerado esplendor, transformándose en una nova. Como la estrella estaba rodeada aparentemente de una nube de gas oscuro, vimos solo una esfera luminosa cada vez mayor. Nos alejamos a la velocidad de la luz y la nova se nos apareció como un reflejo en el gas, un globo brillante que iba apagándose a medida que aumentaba de tamaño. Estos fueron solo algunos de los espectáculos estelares que nos deleitaron mientras nos deslizábamos fácilmente, como en alas de golondrinas, aquí y allá entre los vecinos del otro sol, y aprendíamos el arte del vuelo interestelar. Cuando alcanzamos suficiente habilidad, nos alejamos más todavía, y logramos volar con tanta rapidez que, como en mi primer e involuntario viaje, las estrellas de delante y de atrás se colorearon, y al fin todo fue oscuro. No solo esto, alcanzamos también esa visión más espiritual que yo había conocido a sí mismo en mi primer viaje y en la que ya no contaban las extravagancias de la luz física. En una ocasión nuestro vuelo nos llevó hasta los límites de la galaxia y al vacío que se abría después. Durante un tiempo las estrellas cercanas habían sido cada vez más escasas. Al fin quedó atrás un hemisferio de luces débiles, mientras enfrente se extendía una negrura sin estrellas, con unas pocas manchas aisladas centelleantes, unos pocos fragmentos separados de la galaxia o las subgalaxias planetarias. En el resto del cielo la oscuridad era casi total. Solo se veía una media docena de puntos borrosos, las otras galaxias más cercanas. Ante este pavoroso espectáculo nos quedamos mucho tiempo inmóviles en el vacío. Era en verdad una perturbadora experiencia ver delante de nosotros todo un universo y descubrir que había millones de universos, invisibles, demasiado remotos. ¿Cuál era el significado de aquella inmensidad y complejidad físicas? En sí mismas, indudablemente, no eran más que inutilidad y desolación. Pero con angustia y esperanza nos dijimos que había allí una promesa de algo más complejo, sutil y diverso que la mera materia. Esto solo era justificación suficiente, pero la formidable posibilidad, aunque inspiradora, nos pareció también terrible. Como un pichón que mira por primera vez por encima del borde del nido y luego se recoge de nuevo en su casita, retrocediendo ante la inmensidad del mundo,
nos habíamos asomado a los confines de aquel nidito de estrellas que durante tanto tiempo, pero falsamente, los hombres habían llamado el universo. Y ahora nos echábamos atrás, refugiándonos en los amables recintos de nuestra galaxia natal. Como en nuestras experiencias habíamos encontrado muchos problemas teóricos que no podíamos resolver sin consultar algún texto de astronomía, decidimos regresar a la otra Tierra, pero luego de una búsqueda larga e infructuosa descubrimos que nos habíamos extraviado. Todas las estrellas eran parecidas, excepto esas pocas que en aquellos primeros tiempos eran tan viejas y templadas como el otro Sol. Buscando al azar, pero muy velozmente, no pudimos descubrir ni el planeta de Baltu ni el mío, ni ningún otro sistema solar. Frustrados, nos detuvimos otra vez en el vacío a considerar nuestra situación. Todo alrededor, el ébano del cielo adornado de diamantes nos enfrentaba con un enigma. ¿Qué chispa en todo aquel polvo estelar era otro sol? En aquellos tiempos abundaban las franjas de materia nebulosa, pero no reconocíamos sus formas y no nos servían para orientarnos. El hecho de que nos hubiéramos perdido entre las estrellas no nos inquietó, sin embargo. Estábamos entusiasmados con nuestra aventura y nos animábamos mutuamente. Nuestras experiencias recientes habían acelerado nuestra vida mental, organizando la unión de nuestras mentes. Cada uno de nosotros era consciente de sí mismo y del otro como un ser separado. Pero la combinación o integración de nuestros recuerdos y nuestros temperamentos había alcanzado tal punto que a menudo olvidábamos nuestra individualidad. Sin embargo, y de un modo bastante asombroso, una camaradería y una comprensión mutua cada vez más intensas complicaban también esa identidad creciente. Esa interpenetración mental no solo sumó, sino que hasta multiplicó la riqueza de nuestro pensamiento. Pues uno no solo se veía interiormente a sí mismo y veía al otro, experimentaba también aquella armonía en contrapunto de la relación. En verdad, en algún sentido que no puedo describir con precisión, nuestra unión mental resultó en la aparición de una tercera mente, intermitente aún, pero de una conciencia mucho más sutil que la de cualquiera de los dos en estado normal. Cada uno de nosotros, o mejor dicho, los dos juntos, despertábamos de cuando en cuando para ser este espíritu superior. Todas las experiencias de uno adquirían un nuevo significado a la luz del otro, y nuestras dos mentes eran una mente nueva, más penetrante, más consciente. En este estado de elevada lucidez, nosotros, es decir, el nuevo yo, empezamos a explorar deliberadamente las posibilidades psicológicas de otros tipos de mundos y seres inteligentes. Dotado de una nueva penetración, distinguí en mí mismo y en Baltu esos atributos que son esenciales al espíritu, y esos meros accidentes que nuestros mundos peculiares nos habían impuesto. Esta operación imaginativa demostró pronto ser un método, y muy potente, de investigación cosmológica. Comprendimos entonces más claramente un hecho que habíamos sospechado hacía tiempo. En mi viaje interestelar anterior, que me había llevado a la otra Tierra, yo había empleado inconscientemente dos métodos diferentes de viaje: el vuelo intercorpóreo a través del espacio y el método que llamaré de la atracción psíquica. Este consistía en la proyección telepática y directa de la mente a un mundo extraño, remoto quizá en el espacio y el tiempo, pero en tono con la mente del explorador en el momento de la operación. Evidentemente era este método sobre todo el que me había llevado a la otra Tierra. Las notables semejanzas de nuestras dos razas habían determinado una fuerte atracción psíquica, mucho más poderosa que mis azarosos vagabundeos interestelares. Era este método el que Baltu y yo íbamos a practicar y perfeccionar ahora.
Al fin advertimos que nos movíamos lentamente. Teníamos además la rara impresión de que aunque pareciésemos encontrarnos solos en un vasto desierto de estrellas y nebulosas, estábamos en realidad de algún modo mentalmente cerca de unas invisibles inteligencias. Concentrándonos en esta sensación de presencia, descubrimos que nuestra marcha se aceleraba y que si tratábamos de cambiar su curso con un violento acto de voluntad, volvíamos inevitablemente a la dirección original cuando nuestro esfuerzo cesaba. Pronto nuestro movimiento se transformó en un vuelo en línea recta. Una vez más, las estrellas de delante parecieron violetas, las de atrás rojas. Una vez más, todo desapareció. Discutimos nuestra situación en aquella oscuridad y aquel silencio absolutos. Era evidente que atravesábamos el espacio más rápidamente que la luz misma. Quizá atravesábamos también el tiempo, de algún modo incomprensible. Mientras, la sensación de la proximidad de otros seres se hacía más y más insistente, aunque no menos confusa. Luego aparecieron otra vez las estrellas. Aunque pasaban junto a nosotros como chispas voladoras, eran normales, sin color. Una luz brillaba enfrente. Creció, alcanzó un resplandor enceguecedor y luego fue visiblemente un disco. Con un esfuerzo de voluntad aminoramos la marcha y volamos lentamente alrededor del Sol buscando. Descubrimos, felices, que acompañaban al astro varios mundos que podían albergar vida. Guiados por la inconfundible impresión de una presencia mental, elegimos uno de esos planetas y descendimos lentamente hacia él. Capítulo 5. Mundos innumerables. La diversidad de mundos. El planeta en que descendimos luego de este largo vuelo entre las estrellas fue el primero de los muchos que visitamos. En algunos nos quedamos solo unas pocas semanas, en otros varios años, siempre de acuerdo con el calendario local, huéspedes de la mente de algún nativo. A menudo, cuando llegaba el momento de partir, el nativo nos acompañaba en nuestras subsiguientes aventuras. A medida que íbamos de mundo en mundo y las experiencias se apilaban como estratos geológicos, parecía que este raro paseo duraba vidas enteras. Sin embargo, no dejábamos de pensar en nuestros planetas natales. En verdad, necesité este exilio para entender plenamente el valor de esa unión personal que yo había dejado atrás. Para comprender de algún modo aquellos mundos, yo debía compararlos constantemente con el mundo remoto donde había transcurrido mi vida. Pero la piedra de toque era sobre todo aquella existencia en común que ella y yo habíamos vivido juntos. Antes de tratar de describir, de sugerir la inmensa diversidad de mundos que visité entonces, debo decir unas pocas palabras acerca del desarrollo mismo de la aventura. Luego de las experiencias a que acabo de referirme, se hizo evidente que el método del vuelo incorpóreo no era muy útil. Nos permitía sin duda percibir de un modo extremadamente vívido las características visibles de nuestra galaxia, y lo empleábamos a menudo para orientarnos cuando habíamos hecho algún descubrimiento nuevo gracias al método de la atracción psicológica. Pero como solo nos daba libertad de espacio y no de tiempo, y como los sistemas planetarios eran tan raros, el método de ir simplemente de un lado al otro, al azar, no podía dar muchos resultados. La atracción psíquica, no obstante, una vez dominada, demostró ser muy efectiva. Este método dependía ante todo de las posibilidades imaginativas de nuestras propias mentes. Al principio, cuando el poder de nuestra imaginación estaba estrictamente limitado por la experiencia que teníamos de nuestros planetas, podíamos establecer contacto solo con mundos muy similares al nuestro.
Además, en esta primera etapa de nuestra empresa, tropezábamos invariablemente con mundos que pasaban en ese momento por crisis similares a las que atraviesa hoy el Homo sapiens. Parecía que solo podíamos entrar en un mundo si había una profunda semejanza o identidad entre nosotros y nuestros huéspedes. A medida que pasábamos de un mundo a otro, comprendíamos mejor los principios que guiaban nuestro viaje, y crecía nuestra capacidad de aplicarlos. Además, en todas nuestras visitas buscábamos un nuevo colaborador que nos ayudara a comprender su mundo y a acrecentar el alcance de nuestra imaginación para ulteriores exploraciones de la galaxia. Este método de la bola de nieve, que aumentaba el número de los exploradores, era de gran importancia, ya que acrecentaba también nuestros poderes. En las últimas etapas de la exploración hicimos descubrimientos infinitamente alejados de los límites de una solitaria mente humana. Al principio, Baltu y yo asumimos que estábamos embarcándonos en una aventura puramente privada. Y más tarde, cuando se nos unieron otros, seguimos creyendo aún que éramos los iniciadores de la exploración cósmica. Pero al cabo de un tiempo, establecimos contacto mental con otros grupos de exploradores cósmicos nativos de mundos que nosotros ignorábamos. Luego de algunos difíciles y a menudo inquietantes experimentos, unimos nuestras fuerzas, entrando primero en una comunidad íntima y más tarde en aquella rara unión mental que Baltu y yo habíamos experimentado juntos de algún modo en nuestro primer viaje entre las estrellas. Luego de haber encontrado otros muchos grupos semejantes, comprendimos que, aunque cada uno había iniciado su viaje independientemente, estábamos destinados a conocernos tarde o temprano. Pues aunque en un comienzo nada hubiera habido en común entre nosotros, todos los grupos acrecentaban de tal modo el alcance de su imaginación a medida que pasaba el tiempo, que el encuentro era inevitable. Más tarde fue evidente que nosotros, habitantes individuales de una hueste de otros mundos, representábamos un pequeño papel en uno de esos movimientos en los que el cosmos trata de conocerse a sí mismo y aún ver más allá de sí mismo. Al decir esto, no pretendo afirmar que por haber participado en ese vasto proceso de autodescubrimiento del cosmos, mi historia sea verdadera en un sentido literal. No merece ser considerada, evidentemente, parte de la absoluta verdad objetiva del cosmos. Yo, el individuo humano, solo pude participar de un modo muy superficial y engañoso de esa vasta experiencia del yo comunal que formaban los innumerables exploradores. Este libro debe ser necesariamente una caricatura ridícula y falsa de nuestra aventura real. Pero además, aunque éramos y somos una multitud surgida de una multitud de esferas, representamos solo una pequeña fracción de la diversidad de todo el cosmos. De este modo, hasta en el momento supremo de nuestra experiencia, cuando nos pareció que habíamos penetrado en el corazón mismo de la realidad, no conocimos de la verdad sino unos pocos fragmentos, y de una verdad no literal sino simbólica. Mi relato de aquella parte de mi aventura en la que conocí tipos aproximadamente humanos puede ser bastante exacto, pero el que se refiere a esferas más extrañas tiene que estar bastante alejado de la verdad. Mi descripción de la otra tierra no es posiblemente más falsa que las páginas que han dedicado nuestros historiadores al pasado del Homo sapiens. Pero de los mundos menos humanos y de las muchas especies de seres fantásticos que encontré en la galaxia y todo el cosmos, y aún más allá, diré cosas que consideradas literalmente quizás sean totalmente falsas. Solo espero que aliente en ellas esa verdad que a veces descubrimos en los mitos. Libres del espacio, recorrimos con igual facilidad las regiones más cercanas y lejanas de la galaxia. Que no nos encontráramos hasta mucho más tarde con mentes de otras galaxias
se debió sin duda no a los límites impuestos por el espacio, sino a nuestro inveterado espíritu parroquial, a una rara limitación de nuestros propios intereses que durante un tiempo nos impidieron recibir la influencia de mundos que estaban más allá de la Vía Láctea. Diré algo más de esta curiosa restricción cuando cuente cómo al fin logramos superarla. Nos habíamos liberado del espacio, pero también del tiempo. Algunos de estos mundos que exploramos en esta primera fase de nuestra aventura dejaron de existir mucho antes de que se formara mi propio planeta. Otros eran sus contemporáneos. Otros no nacieron sino en la vejez de nuestra galaxia, cuando la Tierra había sido destruida y muchas de las estrellas ya se habían apagado. Fuimos hacia arriba y hacia abajo por el espacio y el tiempo, descubriendo un número cada vez mayor de esos granos llamados planetas, observando cómo una raza tras otra luchaba hasta alcanzar cierto grado de conciencia lúcida, solo para sucumbir a algún accidente externo o más a menudo a alguna falla de su propia naturaleza, y sentimos inevitablemente una opresión cada vez mayor, como si nuestras exploraciones nos revelaran la inutilidad, la falta de significado del cosmos. Unos pocos mundos despertaban a un grado de lucidez que el hombre actual nunca hubiera creído posible. Pero entre estos, los más brillantes habían existido en la primera fase de la historia de la galaxia. Y nada que hubiéramos descubierto en las últimas fases del cosmos sugería que alguna galaxia, y menos aún el cosmos en su totalidad, hubiera llegado, o llegaría un día, a un más acentuado despertar del espíritu que en la época de aquellos primeros brillantes mundos. Solo en una etapa muy posterior de nuestra investigación estaríamos preparados para descubrir el clímax glorioso, pero irónico y desgarrador, del que esta vasta proliferación de mundos era solo un prólogo. En la primera fase de nuestra aventura, cuando, como se ha dicho, nuestros poderes de exploración telepática no se habían desarrollado aún totalmente, los mundos en que entrábamos estaban en el umbral de la misma crisis espiritual que habíamos conocido tan bien en nuestros propios planetas. Esta crisis, entendí, tenía dos aspectos. Era a la vez un momento de la lucha del espíritu que intentaba llegar a una verdadera comunidad mundial y una etapa en la larga tarea de alcanzar la actitud espiritual correcta, finalmente apropiada, hacia el universo. En cada uno de esos mundos crisálidas, miles de millones de personas entraban en la existencia, en rápida sucesión, y andaban a tientas unos pocos instantes de tiempo cósmico antes de extinguirse. Muchos eran capaces, por lo menos en un humilde grado, de esa íntima especie de comunidad que es el afecto personal. Pero para casi todos, un extraño era siempre algo temible y odioso. Y aún sus afectos íntimos eran inconstantes y faltos de penetración. Dedicaban casi todo su tiempo a la tarea de huir del aburrimiento o el cansancio, el miedo o el hambre. Como mi propia raza, nunca despertaban totalmente del sueño primigenio de lo subhumano. Solo unos pocos aquí y allí, y de vez en cuando, eran consolados, estimulados o torturados por instantes de verdadero despertar. Menos aún eran los que alcanzaban una visión constante y clara o algún aspecto parcial de la verdad. Y esas verdades a medias eran consideradas casi siempre absolutos. Al propagar sus pequeñas verdades parciales, ayudaban a veces a las otras criaturas morales, pero también las aturdían y confundían. Todo espíritu individual, en casi todos aquellos mundos, llegaba en algún momento de la vida a algún humilde clímax de conciencia e integridad espiritual, solo para hundirse otra vez o catastróficamente en la nada. O así parecía. En todos estos mundos, como en el mío, la vida era continua persecución de fines oscuros que siempre estaban a la vuelta de la esquina.
Había vastos períodos de aburrimiento y frustración, con alguna rara alegría aquí y allí. Había éxtasis de triunfo personal, de mutua comunicación, de mutuo amor, de visión intelectual, de creación estética. Había también éxtasis religiosos, pero como todo en esos mundos, estaban oscurecidos por las falsas interpretaciones. Había éxtasis de odio y crueldad contra individuos y grupos. Algunas veces, durante esta primera fase de nuestra aventura, el increíble volumen de sufrimiento y crueldad que encontrábamos en los distintos mundos nos perturbó tanto que perdimos todo coraje. Se nos desordenaron los poderes telepáticos y casi caímos en la locura. Sin embargo, la mayoría de estos mundos no era realmente peor que los nuestros. Como nosotros, habían alcanzado la etapa en que el espíritu, despertado a medias de la brutalidad y muy lejos aún de la madurez, podía sufrir una desesperación extrema y conducirse con una crueldad extrema. Y como en nosotros, en estos mundos trágicos pero vitales que visitamos en nuestras primeras aventuras, las mentes eran incapaces de adaptarse a las circunstancias nuevas. Estaban siempre atrás, aplicando inapropiadamente viejos conceptos y viejos ideales a nuevas situaciones. Como nosotros, vivían continuamente torturados por la necesidad de continuidad, que sus pobres, cobardes y egoístas espíritus no podían realizar. Solo en parejas o en pequeños círculos de amigos podían soportar una verdadera comunidad, la del reconocimiento, el respeto y el amor mutuos. Pero en sus tribus y naciones alcanzaban demasiado fácilmente la fingida comunidad de la manada, ladrando al unísono de miedo o de odio. Pero estas razas serán parecidas a la nuestra, sobre todo en un aspecto. En todas había una rara mezcla de violencia y delicadeza. Los apóstoles de la violencia y los apóstoles de la delicadeza llevaban a sus fieles de aquí para allá. Y en el tiempo de nuestra visita, muchos de esos mundos pisaban el umbral de una crisis de este conflicto. En el pasado reciente se había alabado de labios afuera la delicadeza, la tolerancia y la libertad. Pero la política había fallado, pues no había allí un propósito sincero, ni convicción, ni respeto verdadero y vívido por la personalidad individual. Habían florecido así egoísmos y venganzas, secretamente al principio, luego abiertamente, como un individualismo desvergonzado. Al fin, furiosos, los pueblos se habían vuelto contra el individualismo, entregándose al culto del rebaño. Al mismo tiempo, disgustados con el fracaso de la delicadeza, se pusieron a alabar directamente la violencia y la brutalidad del héroe enviado por los dioses y la tribu amada. Aquellos que decían creer en la mansedumbre armaron a sus tribus contra las tribus extranjeras a las que acusaban de creer en la violencia. La desarrollada técnica de la violencia amenazaba destruir la civilización. Año a año, la bondad perdía terreno. Pocos podían creer que la salvación del mundo no dependía de la violencia a corto plazo, sino de la delicadeza a largo plazo. Y menos aún podían creer que para ser efectiva la bondad tenía que ser una religión, y que la paz duradera no llegaría nunca hasta que muchos hubiesen despertado a una lucidez de conciencia que en todos aquellos mundos solo unos pocos podían aún alcanzar. Si yo intentara describir minuciosamente todos los mundos que exploramos, este libro se alargaría hasta ser un universo de bibliotecas. Solo puedo dedicar unas pocas páginas a los muchos tipos de mundos que encontramos en estas primeras etapas de nuestra aventura, arriba y abajo, a lo ancho y a lo largo de toda la duración de nuestra galaxia. De algunos de estos tipos solo conocimos unos pocos ejemplos. Otros se presentaban en veintenas de centenares. La más numerosa de todas las clases de mundos inteligentes es la que incluye al planeta familiar a los lectores de este libro.
El Homo sapiens se envaneció y asustó recientemente con el pensamiento de que aunque quizá no sea la única inteligencia del cosmos, es por lo menos única en su género y que los mundos aptos para la vida inteligente son extremadamente raros. Esta creencia es tan ridícula como falsa. En comparación con el inimaginable número de estrellas, los mundos inteligentes son en verdad muy raros. Pero nosotros descubrimos algunos miles de mundos muy similares a la Tierra y habitados por criaturas esencialmente humanas, aunque en apariencia poco se pareciesen al tipo que llamamos humano. Los otros hombres estaban entre los más obviamente humanos, pero en una etapa ulterior de nuestra aventura, cuando nuestra investigación no se redujo a visitar los mundos que habían llegado a la crisis espiritual familiar, tropezamos con unos pocos planetas habitados por razas casi idénticas al Homo sapiens, o por lo menos a la criatura que era el Homo sapiens en la primera fase de su existencia. No habíamos encontrado antes estos mundos humanos, pues por accidente o alguna otra causa habían sido destruidos antes de alcanzar el nivel de nuestra propia mentalidad. Luego de haber logrado extender nuestra investigación de los mundos semejantes a los nuestros a otros mentalmente inferiores, fuimos incapaces durante mucho tiempo de establecer alguna especie de contacto con seres que habían superado totalmente el nivel humano. Consecuentemente, aunque rastreamos la historia de numerosos mundos a través de numerosas épocas y asistimos al fin catastrófico de muchos, o los vimos hundirse en el estancamiento y la inevitable decadencia, había otros con los que perdíamos contacto en el momento mismo en que parecían preparados para dar un salto adelante hacia una mentalidad más desarrollada. Solo en una época posterior de nuestra aventura, cuando el influjo de muchas criaturas superiores había enriquecido nuestro ser colectivo, pudimos retomar otra vez los hilos de esas biografías de mundos más eminentes. Humanidades raras. Aunque todos los mundos que visitamos en la primera fase de nuestra aventura estaban en los umbrales de esa crisis que conocemos muy bien en nuestro propio mundo, solo algunos estaban ocupados por razas biológicamente similares al hombre. En otros había criaturas de un tipo muy diferente. Las razas más obviamente humanas habitaban planetas de un tamaño y una naturaleza parecidos a los de la Tierra y la otra Tierra. Todas, cualesquiera hubiesen sido los accidentes de su historia biológica, habían sido llevadas por las circunstancias a adoptar la forma erecta, evidentemente la más apropiada para mundos de esta clase. En casi todos los casos, los miembros inferiores eran usados para la locomoción y los superiores para la manipulación. Generalmente había una especie de cabeza que contenía el cerebro y los órganos de la percepción a distancia y a veces los orificios para comer y respirar. El tamaño de estos tipos casi humanos era pocas veces mayor que el de nuestros gorilas más grandes y pocas veces menor que el de los monos. Pero no podíamos estimar ese tamaño con exactitud, ya que carecíamos de un patrón familiar de medida. Había gran variedad de estas clases aproximadamente humanas. Encontramos hombres emplumados, parecidos a pingüinos, que descendían de aves voladoras, y en algunos planetas pequeños, hombres pájaros que conservaban el poder de volar, y tenían sin embargo un cerebro humano adecuado. En algunos planetas mayores, de atmósfera excepcionalmente densa, los hombres volaban con alas que ellos mismos habían desarrollado. Encontramos también hombres que parecían descender de un antecesor similar a una babosa, a lo largo de una línea donde no había vertebrados y menos aún mamíferos. Los miembros de estos hombres eran bastante rígidos y flexibles a la vez, gracias a una delicada canasta interna de huesos delgados. En un planeta muy pequeño pero de tipo terrestre, descubrimos una raza casi humana que era probablemente única. Aquí
aunque la vida había evolucionado de un modo similar al de la Tierra, todos los animales superiores eran notablemente distintos a nuestro tipo familiar en un aspecto. No había en ellos esa duplicación de órganos que caracteriza a todos nuestros vertebrados. Un hombre de este mundo se parecía, pues, a la mitad de un ser humano. Marchaba a saltos sobre una pierna vigorosa de pie ancho, manteniendo el equilibrio con una cola de canguro. Del pecho le salía un único brazo, aunque se abría en 3 antebrazos y dedos prensiles. Sobre la boca tenía una nariz de un solo orificio, sobre este una oreja, y en lo alto de la cabeza una trompa flexible con 3 apéndices y 3 ojos. En planetas algo más grandes que la Tierra, había a veces una especie casi humana muy diferente y bastante común. A causa de la mayor fuerza de gravedad, un animal de 6 patas ocupaba allí el puesto del cuadrúpedo común terrestre. De él nacerían pequeños animales que cavaban sus madrigueras, rápidos y elegantes herbívoros, una especie de mamut a la que no le faltaban los colmillos, y algunos carnívoros, todos de 6 patas. En estos mundos, el hombre descendía comúnmente de una criatura parecida a la zarigüeya, que en un momento empezó a usar el primero de sus 3 pares de miembros en la construcción de nidos o para ayudarse a subir a algún sitio. Con el tiempo, la parte delantera del cuerpo se hizo erecta, y el animal asumió gradualmente la forma de un cuadrúpedo con un torso humano en lugar de cuello. En verdad se transformó en un centauro, con 4 patas y 2 brazos. Era muy raro encontrarse en un mundo donde todas las comodidades y conveniencias de la civilización estaban adaptadas para servir a hombres de esta forma. En uno de estos mundos, bastante más pequeño que los otros, el hombre no era un centauro, aunque contara al centauro entre sus remotos antecesores. En las etapas subhumanas de la evolución, la presión del ambiente había ido metiendo una en otras las partes horizontales del cuerpo del centauro, de modo que las patas delanteras y las traseras se habían juntado cada vez más hasta que al fin se transformaron en un único par vigoroso. Así el hombre y sus inmediatos antecesores eran bípedos con grandes traseros que recordaban los polizones victorianos y unas piernas en cuya estructura interna podía descubrirse aún el centauro original. He de describir más detenidamente un mundo casi humano de una especie muy común, pues desempeña un importante papel en la historia de nuestra galaxia. El hombre de estos mundos, aunque de muy distinta forma y fortuna, se había desarrollado en todos los casos a partir de un animal marino de 5 puntas, una especie de estrella de mar. Esta criatura especializaría con el tiempo uno de los apéndices como órgano perceptivo y los otros 4 como órganos de locomoción. Más tarde desarrollaría unos pulmones, un complejo sistema digestivo y un equilibrado sistema nervioso. Más tarde aún, el apéndice perceptivo produciría un cerebro y los otros 4 servirían para marchar y trepar. Las espinas suaves que cubrían el cuerpo de la estrella de mar ancestral se transformaban a veces en una especie de vello puntiagudo. Al fin aparecía un bípedo inteligente, erecto, equipado con ojos, narices, oídos, órganos del gusto y a veces órganos de percepción eléctrica. Excepto el grotesco aspecto de las caras y el hecho de que la boca estaba generalmente en el vientre, estas criaturas eran notablemente humanas. Sus cuerpos, comúnmente, estaban cubiertos con espinas suaves o un vello grueso, característicos ambos de estos planetas. No se conocían las ropas, salvo como protección en las regiones árticas. Los rostros, por supuesto, no eran nada humanos. La alta cabeza terminaba a veces en una corona de 5 ojos. Una abertura circular bajo los ojos servía a la vez para oler, comer y hablar. La apariencia de estos equinodermos humanos no estaba de acuerdo con su naturaleza,
pues aunque las caras eran inhumanas, las mentes, en su estructura básica, eran muy similares a las nuestras. Los sentidos eran también parecidos a los sentidos humanos, aunque en algunos mundos la sensibilidad al color era más variada que entre nosotros. Las razas dotadas de sentido eléctrico nos causaron algunas dificultades, pues para entender sus pensamientos tuvimos que aprender toda una nueva gama de cualidades sensoriales y un vasto sistema de raros símbolos. Los órganos eléctricos detectaban leves diferencias de carga eléctrica en relación con el propio cuerpo del sujeto. Originalmente se había empleado este sentido para revelar la presencia de enemigos equipados de órganos eléctricos de ataque. Pero en aquellos hombres su significado era principalmente social. Informaba acerca del estado emocional del prójimo. Además, tenían una función meteorológica. Describiré con más detalles un ejemplo de estos mundos que ilustra claramente el tipo y representa a la vez interesantes peculiaridades. La clave para la comprensión de esta raza es, me parece, su raro método de reproducción, esencialmente comunal. Todo individuo era capaz de producir un nuevo individuo, pero solo en ciertas estaciones, y solo mediante el estímulo de una especie de polen que emanaba de toda la tribu y flotaba en el aire. Los granos de este polen ultramicroscópico no eran células germinativas, sino genes, los factores elementales de la herencia. El polen comunal perfumaba en todas las épocas los lugares donde habitaba la tribu. Pero cuando el grupo sentía alguna violenta emoción, la nube de polen se hacía tan densa que llegaba a ser visible como una niebla. La concepción era posible solo en esas raras ocasiones. Exhalado por los pulmones de todos los individuos, el polen era inhalado por aquellos que estaban maduros para la fertilización. Se lo percibía como un perfume rico y sutil al que cada individuo había contribuido con su olor peculiar. Por medio de un curioso mecanismo psíquico y fisiológico, el individuo en celo buscaba la estimulación del perfume de toda la tribu o de la gran mayoría de sus miembros. Y en verdad, si las nubes de polvo eran insuficientemente complejas, la concepción no se producía. La fertilización entre las tribus ocurría en tiempos de guerra y en el incesante ir y venir de las gentes entre una tribu y otra. En esta raza, pues, todo individuo podía tener hijos. Todos los niños, por su parte, tenían una madre individual, pero el padre era toda la tribu. La criatura que esperaba un hijo era considerada sagrada y todos la atendían. Cuando el bebé equinodermo se separaba al fin del cuerpo de la madre, seguía siendo atendido por toda la comunidad con el resto de la población juvenil. En las sociedades civilizadas, el cuidado de los niños estaba a cargo de enfermeras y maestros profesionales. No me detendré a describir los importantes efectos fisiológicos de este método de reproducción. No se conocían allí las delicias y repugnancias que nos inspira el contacto con la carne del prójimo. Por otra parte, el siempre cambiante perfume tribal conmovía profundamente a los individuos. Me es imposible describir las curiosas variedades de amor romántico que todos los individuos sentían periódicamente por la tribu. Las frustraciones, las represiones, las perversiones de esta pasión eran a la vez la fuente de los momentos más eminentes y más sórdidos de la raza. La paternidad común daba a la tribu una fuerza y unidad totalmente desconocidas en razas más individuales. Las tribus primitivas eran grupos de unos pocos centenares o unos pocos miles de individuos, pero en los tiempos modernos este número creció notablemente. Siempre, sin embargo, si no se quería que el sentimiento de la lealtad tribal se convirtiera en algo enfermizo, tenía que basarse en el conocimiento personal de los distintos miembros. Aún en las tribus más numerosas, todos eran por lo menos el amigo del amigo de un amigo.
El teléfono, la radio, la televisión permitían que tribus tan grandes como nuestras ciudades menores conservaran entre sus miembros un cierto grado de relación personal. Pero había siempre un punto máximo en el desarrollo normal de una tribu. Aún en las tribus más pequeñas y más inteligentes, había una lucha constante entre la pasión natural del individuo por la tribu y su respeto por la individualidad en sí mismo y en sus semejantes. Pero mientras que en las tribus pequeñas y en las más sanas de las tribus numerosas, el respeto mutuo y el respeto de uno mismo mantenían el perfume y la frescura del espíritu tribal, en las tribus mayores e imperfectas, la influencia hipnótica de la tribu misma llegaba a ahogar toda personalidad. Los miembros podían llegar a perder toda conciencia de sí mismo y sus semejantes como personas, y se convertían en órganos de la tribu desprovistos de mente. De este modo, la comunidad degeneraba en un rebaño animal instintivo. Estudiando la historia, las mentes más sutiles de la raza habían comprendido que la suprema tentación era la rendición de la individualidad a la tribu. Una y otra vez, los profetas habían exhortado a los hombres pidiéndoles que fueran fieles a sí mismos, pero su prédica había sido casi totalmente vana. Las más grandes religiones de este mundo no eran religiones de amor, sino religiones del yo. Mientras en nuestro mundo los hombres sueñan una utopía de amor universal, los equinodermos exaltaban el anhelo religioso de ser uno mismo, sin capitular ante la tribu. Así como nosotros compensamos nuestro egoísmo inveterado venerando religiosamente la comunidad, así esta raza compensaba su inveterada inclinación al rebaño con una religiosa veneración del individuo. En su forma más pura y más desarrollada, por supuesto, la religión del yo es casi idéntica a la religión del amor en su expresión más alta. Amar es querer la realización personal del bien amado y descubrir en la misma actividad de amar un acrecentamiento del yo incidental pero vitalizador. Por otra parte, ser fiel a uno mismo hasta la total potencialidad del yo implica el acto de amar. Exige la disciplina del ser privado, en beneficio del ser mayor que abarca la comunidad entera y la realización del espíritu de la raza. Pero la religión del yo era más efectiva entre los equinodermos que la religión del amor entre nosotros. El precepto «ama a tu prójimo como a ti mismo» alimenta en nosotros muy a menudo la disposición a ver al prójimo como una mera imitación de uno mismo, y a odiarlo si demuestra ser indiferente. El precepto de «sé fiel a ti mismo» alimentaba, en cambio, la disposición de ser fiel a la estructura mental de la tribu. La moderna civilización industrial hizo que muchas tribus traspasaran los límites más adecuados. Introdujo también supertribus o tribus de tribus que correspondían a nuestras naciones y clases sociales. Como la unidad económica era la comunidad interior de la tribu, no el individuo, unas pocas y pequeñas tribus prósperas formaban la base de los empleadores y un gran grupo de tribus grandes y pobres la clase trabajadora. Las ideologías de las supertribus ejercían un poder absoluto sobre todas las mentes individuales que estuvieran bajo su influencia. En las regiones civilizadas, las supertribus y las tribus naturales, excesivamente desarrolladas, eran causa de una asombrosa tiranía de la mente. En relación con la tribu natural, por lo menos si ésta era pequeña y genuinamente civilizada, el individuo podía actuar con inteligencia e imaginación. Él y sus compañeros podían vivir en un grado de verdadera comunidad desconocido en la tierra. Podía en realidad ser una criatura dotada de sentido crítico que se respetaba a sí misma y respetaba a los demás. Pero en los asuntos relacionados con las supertribus, ya fuesen nacionales o económicos, obraba de un modo muy distinto. Todas las ideas que llegaban a él con la sanción de la nación o la clase eran aceptadas sin juicio previo y fervorosamente
tanto por él como por sus semejantes. Tan pronto como encontraba un símbolo o eslogan de su supertribu, dejaba de ser una personalidad humana y se convertía en una especie de animal descerebrado, capaz únicamente de reacciones estereotipadas. En los casos extremos, la mente se le cerraba de un modo absoluto a cualquier influencia que se opusiera a las sugestiones de la supertribu. Respondía entonces a la crítica con una furia ciega o simplemente hacía oídos sordos. Personas que en la comunidad íntima de su pequeña tribu natal eran capaces de simpatía y reconocimiento mutuos, se transformaban en respuesta a los símbolos tribales en recipientes de intolerancia y odio insensatos que dirigían contra las naciones o clases enemigas. En estas circunstancias llegaban a cualquier extremo de sacrificio personal en bien de la supuesta gloria de la supertribu. Del mismo modo, mostraban un ingenio notable cuando querían vengarse de algún enemigo que en una situación favorable podía ser tan bondadoso e inteligente como ellos mismos. En la época de nuestra visita a este mundo, parecía que las pasiones multitudinarias destruirían la civilización de un modo irrevocable y total. La reciente manía de supertribalismo influía cada vez más en la conducción de los asuntos del mundo. Una conducción nada inteligente, en verdad, sino coaccionada en una esfera relativamente emocional por eslogans que carecían casi de significado. No me demoraré en describir cómo luego de un período de caos, un nuevo modo de vida comenzó a extenderse al fin por este perturbado mundo. Esto no ocurrió hasta que las fuerzas económicas de la industria mecanizada desintegraron a las supertribus atacadas también por sus propios conflictos. Entonces la mente individual fue otra vez libre. Las perspectivas de la raza cambiaron totalmente. Fue en este mundo donde experimentamos por primera vez la dolorosa pérdida del contacto con los nativos. Justo en el momento en que, habiendo establecido algo similar a una utopía social en el planeta, empezaron a sentirse los primeros movimientos dolorosos del espíritu que iban a adelantarse a un plano mental fuera de nuestro alcance, o por lo menos más allá de nuestra comprensión de ese entonces. De los otros mundos equinodermos de nuestra galaxia, uno, más prometedor de lo común, llegó muy pronto a una fase brillante, pero fue destruido por una colisión astronómica. Todo el sistema solar se sumergió en una densa nebulosa. Los planetas se fundieron. En muchos otros mundos de este tipo, asistimos al fracaso definitivo de la lucha por una mentalidad más despierta. El espíritu de venganza y los supersticiosos cultos del rebaño destruyeron las mejores inteligencias de la raza y durmieron al resto con costumbres y principios tan dañinos que las fuentes vitales de la sensibilidad y la adaptabilidad de las que depende todo progreso fueron ahogados para siempre. Muchos miles de otros mundos casi humanos, además de aquellos de tipo equinodermo, llegaron a un fin prematuro. Uno, que sucumbió a un curioso desastre, merece quizá una breve noticia. Aquí encontramos una raza de una especie muy humana. Cuando su civilización alcanzó una etapa y un carácter muy similar a los nuestros, etapa en que los ideales de las masas carecen de la guía de una estimada tradición y en las que la ciencia natural vive esclava de la industria individualista, los biólogos descubrieron la técnica de la inseminación artificial. Ocurría que en esa época estaba muy extendido el culto del irracionalismo, del instinto, de la rudeza y del divino salvaje primitivo. Esta figura era particularmente admirada cuando combinaba la brutalidad con el poder de dominar las multitudes. Muchos países vivían bajo tiranías de este tipo, y en los llamados estados democráticos, el gusto popular favorecía las mismas características. En las dos clases de países, las mujeres soñaban con hombres brutos como amantes y padres de sus hijos.
Como en los países democráticos las mujeres habían alcanzado una gran independencia económica, sus deseos de ser fertilizadas por hombres brutos provocaron la comercialización de la técnica. Hombres del tipo más deseado se unieron en sindicatos y fueron clasificados en 5 clases según su atracción. Por una suma moderada, de acuerdo con el grado del padre, cualquier mujer podía ser fertilizada por un bruto. Tan barata era la 5ª clase que solo la pobreza más abyecta impedía recurrir a sus servicios. El precio de la copulación real, aún con la clase más baja de los machos seleccionados, era por supuesto mucho más alto, ya que en el suministro de materia prima había necesariamente ciertas limitaciones. En los países no democráticos los acontecimientos siguieron otro curso. En cada una de estas regiones, un tirano del tipo de moda era adorado por toda la población. Era el héroe enviado por los dioses, la criatura divina. Todas las mujeres lo deseaban apasionadamente, si no como amante, por lo menos como procreador. En algunos países, la inseminación artificial del Señor se concedía solo como una distinción suprema a mujeres de tipo perfecto. Las mujeres comunes de todas las clases, sin embargo, podían ser inseminadas por la autorizada aristocracia de los brutos. En otros países, el Señor mismo condescendía a ser el padre de toda la población futura. El resultado de esta extraordinaria costumbre de la paternidad artificial por hombres brutos, que se empleó sin remisión en todos los países durante una generación entera y de un modo menos completo durante un período mucho más largo, fue el de alterar la composición de toda la raza casi humana. Con el fin de mantener una continua adaptabilidad a un ambiente que cambia considerablemente, una raza debe preservar de cualquier modo su sensibilidad y originalidad. En ese mundo, este precioso factor se diluyó. Los problemas del mundo, desesperadamente complejos, se abandonaron a su propia suerte. La civilización decayó. La raza entró en un período que podría llamarse de barbarismo pseudo-civilizado y que era en esencia subhumano e incapaz de cambios. Este estado de cosas continuó durante 1.000.000 de años, pero al fin la raza fue destruida por unos animalitos parecidos a ratas contra los que nadie supo encontrar una defensa adecuada. No anotaré aquí todos los raros destinos de los mundos casi humanos. Solo mencionaré que en algunos, aunque la civilización fue destruida en una sucesión de guerras salvajes, el germen de la recuperación sobrevivía siempre, aunque de un modo precario. En uno de ellos el agonizante equilibrio de lo viejo y lo nuevo parecía prolongarse indefinidamente. En otro, donde la ciencia había avanzado demasiado para la seguridad de las especies que no habían llegado aún a la madurez, el hombre hizo volar accidentalmente su planeta y su raza. En muchos, el proceso dialéctico de la historia fue interrumpido bruscamente al ser invadidos y conquistados por los habitantes de otro planeta. Estos y otros desastres, que se describirán a su debido tiempo, diezmaron la población galáctica. Mencionaré como conclusión que en uno o dos de estos mundos casi humanos, y durante la típica crisis mundial, emergió una raza biológicamente superior que llegó al poder por su inteligencia y simpatía, tomó a su cuidado el planeta, convenció a los aborígenes de que dejaran de reproducirse, pobló todo el planeta con sus propios miembros y creó una raza humana que alcanzó una mentalidad comunal y superó rápidamente los límites de nuestra fatigada comprensión. Antes de que perdiéramos contacto con ellos, nos sorprendió notar que a medida que la nueva especie reemplazaba a la vieja y conducía la vasta actividad política y económica de todo aquel mundo, empezaba a entender, entre bromas y risas, la inutilidad de toda aquella vida febril y sin objeto. A nuestros ojos, el viejo orden estaba cediendo su lugar a un orden nuevo y más simple, en el que el mundo estaba poblado por una aristocracia reducida, auxiliada por máquinas,
libre tanto de los trabajos penosos como del lujo y deseosa de iniciar la exploración del cosmos y la mente. Este paso a una vida más simple ocurrió en varios otros mundos, no mediante la intervención de una nueva especie, sino simplemente por la victoria de la mentalidad nueva. Nautiloides. A medida que avanzaba nuestra exploración y se nos unían otros compañeros de los muchos mundos que visitábamos, aumentaba también nuestra comprensión imaginativa de las naturalezas extrañas. Aunque investigábamos únicamente aquellas razas que estaban al borde de la familiar crisis espiritual, adquiríamos gradualmente el poder de establecer contacto con mentes de estructura muy distinta a la de los humanos. He de intentar ahora dar alguna idea de los tipos principales de estos mundos inteligentes no humanos. En algunos casos, las diferencias que los separaban de los hombres, aunque asombrosas en el plano físico y notables en el plano mental, no eran de alcances tan vastos como las de los ejemplos que se describirán en el capítulo siguiente. En general, las formas físicas y mentales de los seres conscientes son expresión de las características del planeta en que viven. En ciertos planetas acuosos y de gran tamaño, por ejemplo, descubrimos que los seres civilizados eran unos organismos marinos. En aquellos enormes globos no hubieran podido desarrollarse criaturas terrestres parecidas al hombre, pues la gravitación los hubiese clavado en el suelo. Pero en el agua no había limitaciones de tamaño. A causa de la aplastante acción de la gravedad, en la superficie de estos grandes mundos había unas pocas veces notables depresiones y elevaciones. Estaban casi siempre cubiertos por una llanura oceánica de escasa profundidad, interrumpida aquí y allá por archipiélagos de islitas bajas. Describiré un ejemplo de esta clase de mundos, el planeta mayor de un sol poderoso. Situada, si no recuerdo mal, cerca del congestionado centro de la galaxia, esta estrella había aparecido en una época tardía de la historia galáctica y sus planetas habían nacido cuando ya una capa de lava humeante cubría muchas de las más viejas estrellas. Debido a la violencia de la radiación solar, los planetas más cercanos tenían, o tendrían, climas tormentosos. En uno de ellos, una criatura parecida a un molusco que vivía en las aguas bajas de las costas, adquirió la habilidad de navegar en su caparazón parecida a una nave por la superficie del mar, manteniéndose de ese modo en contacto con los alimentos vegetales flotantes. A medida que pasaban las edades, la concha se adaptó aún mejor a la navegación. Iban de un lado a otro ayudados por una suerte de vela rudimentaria, una membrana que crecía en la espalda de la criatura. Con el tiempo, este tipo nautiloide proliferó en numerosas especies. Algunas siguieron siendo minúsculas, pero otras descubrieron las ventajas de un mayor tamaño y se convirtieron en barcos vivientes. Una de estas llegó a ser el amo inteligente de ese gran mundo. El casco era un recipiente rígido, aerodinámico, muy parecido a los primeros clippers del siglo XIX y mayor que nuestras más grandes ballenas. En la parte posterior, un tentáculo o aleta se transformó en un timón que servía a veces de medio propulsor como una cola de pescado. Pero aunque todas estas especies podían navegar por sus propios medios, hasta cierto punto, el auxiliar normal para los viajes a largas distancias era el extenso velamen. La simple membrana del tipo ancestral se había transformado en un sistema de velas parecidas a pergaminos y mástiles y vergas de hueso que los músculos podían gobernar a voluntad. Los ojos que miraban hacia adelante y situados a cada lado de la proa aumentaban aún más la similitud con un barco. Había ojos también en el palo mayor para vigilar el horizonte. Un órgano cerebral de sensibilidad magnética servía de adecuado medio de orientación.
En el extremo anterior del navío había dos largos tentáculos manipulantes que durante la navegación se plegaban ajustadamente a los costados. En uso eran un par de brazos muy útil. Puede parecer raro que una especie semejante hubiera desarrollado una inteligencia humana. En más de un mundo de este tipo, sin embargo, numerosos accidentes se combinaron para producir este resultado. El paso de los hábitos vegetarianos a los carnívoros dio a estos seres una astucia animal que empleaban en perseguir a las criaturas submarinas mucho más rápidas. El sentido del oído estaba en ellos maravillosamente desarrollado, pues unas orejas sumergidas podían detectar los movimientos de los peces a grandes distancias. Una fila de órganos del gusto a los lados del casco juzgaban la cambiante composición del agua y permitían que el cazador rastreara la pieza. La delicadeza del oído y del gusto se combinó con hábitos omnívoros, una gran diversidad de reacciones y una fuerte sociabilidad para favorecer el desarrollo de la inteligencia. El lenguaje, ese medio esencial de la mentalidad evolucionada, tenía dos modos distintos en este mundo. Para comunicaciones de corto alcance, una abertura situada en la parte posterior del organismo lanzaba bajo el agua unas rítmicas emisiones de gas que eran oídas y analizadas por las orejas submarinas. Las comunicaciones a larga distancia se establecían por medio de unas señales de semáforo. Un tentáculo se movía rápidamente en la punta del palo mayor. La organización de expediciones comunales de pesca, la invención de trampas, la fabricación de redes y líneas de pescar, la práctica de la agricultura tanto en el mar como a lo largo de las costas, la construcción de muelles de piedra y talleres, el uso del calor volcánico para fundir metales y del viento para mover molinos, la apertura de canales en las islas bajas en busca de minerales y suelos fértiles, la exploración gradual del mundo y el trazado de mapas, la transformación de la radiación solar en energía mecánica, estas y muchas otras obras fueron a la vez producto de la inteligencia y de una oportunidad para su desarrollo. Era una experiencia rara en la mente de una nave inteligente ver cómo la espuma aparecía en círculos bajo las propias narices de uno mientras el barco rompía las olas. Saborear las amargas o deliciosas corrientes que nos golpeaban los flancos. Sentir la presión del aire en las velas cuando uno navegaba contra viento. Percibir bajo la línea de navegación el murmullo de distantes cardúmenes. Y oír realmente la configuración del fondo del mar en los ecos que las orejas submarinas recogían. Era raro y terrible ser alcanzado por un huracán. Sentir el crujido de los mástiles y las velas que amenazaban abrirse de arriba a abajo, mientras el casco era golpeado por olas pequeñas pero furiosas del macizo planeta. Era raro también observar a otros barcos vivientes que corrían por las aguas del mar, variaban el rumbo, ajustaban las velas amarillas o rosadas a las variaciones del viento, y costaba comprender que aquellos no eran objetos fabricados por el hombre, sino seres conscientes y libres. A veces veíamos una pelea entre dos de los barcos vivos. Se desgarraban mutuamente las velas con tentáculos parecidos a serpientes. Se abrían las blandas cubiertas con cuchillos de metal o se lanzaban cañonazos desde lejos. Era sorprendente y delicioso advertir en un delgado clipper hembra el anhelo del abrazo, salir con ella a alta mar entre virajes y guiñadas, correrías y persecuciones piráticas, y sentir las delicadas y aéreas caricias de los tentáculos, todos los juegos de amor de esta raza. Raro era acercarse a la otra nave, apretarla contra el flanco de uno y abordarla con una sexual invasión. Era encantador también ver a una nave madre rodeada por sus hijos. Mencionaré que a la hora del nacimiento, los pequeños eran lanzados al mar desde las cubiertas de la madre como botecitos, unos por babor y otros por estribor.
Las nuevas criaturas se alimentaban succionando los flancos de la madre y jugaban a su alrededor o extendían sus velas jóvenes. En el tiempo tormentoso y en los largos viajes eran subidos a bordo. En la época de nuestra visita, unos motores y una hélice que se fijaba en la quilla empezaban a auxiliar a las velas naturales. A lo largo de las costas se habían extendido grandes ciudades de muelles de cemento y los diques se internaban en las tierras. Los anchos canales que servían de calles en esas ciudades nos deleitaban. En ellas se apretujaba el tránsito de vela y mecanizado, y los niños parecían lanchas y remolcadores entre los gigantescos adultos. Fue en este mundo donde encontramos en su forma más sorprendente una enfermedad social que es quizá la más común de todas las enfermedades: la división de la población en dos castas que no se entienden entre sí, influidas por fuerzas económicas. Tan grande era la diferencia entre los adultos de las dos castas que al principio nos parecieron distintas especies, y supusimos que estábamos asistiendo a la victoria de una nueva y superior mutación biológica. Pero estábamos muy lejos de la verdad. La apariencia de los amos era muy distinta de la de los trabajadores. Se parecía tan poco como las hormigas reinas y los zánganos a las obreras de la especie. Los amos eran aquí más elegantes y aerodinámicos. Tenían velas más grandes y eran más rápidos en el tiempo bueno. En las marejadas eran menos marineros, a causa de sus líneas más finas, pero por otra parte se distinguían como navegantes hábiles y audaces. Los tentáculos eran en ellos menos musculosos, pero capaces de movimientos más finos. Tenían órganos de percepción más delicados. Una pequeña minoría de los amos superaba casi a los trabajadores en resistencia y coraje, pero la mayoría era menos fuerte, tanto en el orden físico como en el mental. Las mentalidades de las dos castas eran en verdad sorprendentemente distintas. Los amos estaban más inclinados a la iniciativa individual y a los vicios del egoísmo. Los trabajadores eran más aficionados al colectivismo, a los vicios de la subordinación, a la influencia hipnótica del rebaño. Los amos eran en general más prudentes, avisados, independientes, confiados. Los trabajadores más impetuosos, más dispuestos a sacrificarse a sí mismos en beneficio de una causa social y muy a menudo más conscientes de los fines de la actividad común e incomparablemente más generosos para con los individuos en desgracia. En la época de nuestra visita, ciertos descubrimientos recientes estaban llevando al mundo a un estado de confusión. Se había supuesto hasta entonces que la ley divina y la herencia biológica habían fijado inalterablemente las naturalezas de las dos castas. Pero se comprobaba ahora que no era así y que las diferencias físicas y mentales entre las castas se debían exclusivamente a la alimentación y la educación. Desde tiempo inmemorial, los miembros de las castas habían sido reclutados de un curioso modo. Luego del destete, todos los nacidos del lado de babor de la madre, no importaba cuál fuese la casta paterna, eran elegidos para ser miembros de la casta de los amos. Y todos los nacidos a estribor iban a engrosar las filas de los trabajadores. Como la clase de los amos, por supuesto, tenía que ser mucho más reducida que la clase trabajadora, este sistema daba un número muy excesivo de amos potenciales. La dificultad era solucionada como sigue. Los niños nacidos a estribor de padres trabajadores y los niños nacidos a babor de padres aristócratas eran educados por sus respectivos padres. Pero los nacidos a babor, potencialmente aristócratas de la clase trabajadora, eran destinados en su mayoría al sacrificio. Solo unos pocos eran cambiados por los niños de los amos nacidos a estribor. Con el adelanto del industrialismo, la creciente necesidad de una numerosa y barata mano de obra, la difusión de las ideas científicas y el debilitamiento de la religión,
se llegó al sorprendente descubrimiento de que los niños nacidos a babor de las dos clases, si se les criaba como trabajadores, en nada se diferenciaban más tarde, tanto física como mentalmente, de los trabajadores. Los magnates industriales que necesitaban obreros baratos expresaron su indignación moral contra el sacrificio de niños, urgiendo a que el exceso de niños nacidos a babor debía ser criado misericordiosamente como trabajadores. Más tarde, ciertos pervertidos hombres de ciencia hicieron el descubrimiento aún más subversivo de que los niños nacidos a estribor, criados con amor, desarrollaban las finas líneas, las grandes velas, la delicada constitución, la mentalidad aristocrática de la casta de los amos. Se intentó prevenir que este conocimiento se extendiera entre los trabajadores, pero ciertos sentimentalistas de la misma casta de los amos lo difundieron en algunos países y predicaron la novedosa e inflamatoria doctrina de la igualdad social. Durante nuestra visita había en aquel mundo una terrible confusión. En los océanos atrasados nadie discutió el viejo sistema, pero en las regiones más adelantadas se inició una lucha desesperada. En un gran archipiélago, una revolución llevó al poder a los trabajadores, y una dictadura fervorosa, pero implacable, se dedicó a planear la vida de la comunidad para que la próxima generación fuese homogénea y reuniese las mejores características de los trabajadores y los amos. En el resto del mundo, los amos habían persuadido a sus trabajadores, repitiéndoles que la nueva doctrina era falsa y ruin, y llevaba inexorablemente a la pobreza y la miseria universales. Un argumento más inteligente se basaba en la vaga pero creciente sospecha de que la ciencia materialista era errónea y superficial, y que la civilización mecanizada estaba aplastando las potencialidades más espirituales de la raza. Una hábil propaganda difundió la idea de una especie de estado corporativo con organizaciones de babor y estribor y de un dictador popular que, según se decía, asumiría el poder por derecho divino y la voluntad del pueblo. No me detendré a relatar la desesperada lucha que estalló entre estas dos clases de organizaciones sociales. La guerra se libró en todo el mundo y en muchos puertos, en muchas corrientes marinas, flotó el rojo de las matanzas. Bajo la presión de aquella guerra, todo lo mejor, lo más humano y delicado de cada bando fue aplastado por las necesidades militares. De una parte, la pasión por un mundo unificado, donde todo individuo podía vivir una vida libre y plena al servicio de la comunidad mundial, fue superada por la pasión de castigar a espías, traidores y herejes. En el otro lado, los vagos y tristemente descarriados anhelos de una vida más noble y menos materialista fueron sutilmente transformados por los líderes reaccionarios en sentimiento de venganza contra los revolucionarios. La estructura material de la civilización se derrumbó muy rápidamente. Los hombres barcos no se lanzaron otra vez a la gran aventura del espíritu, sino cuando la raza se hubo reducido a sí misma a un salvajismo casi subhumano, y todas las disparatadas tradiciones y una civilización enferma desaparecieron junto con la verdadera cultura. Muchos miles de años más tarde, estas criaturas alcanzaron un plano de existencia más alto que intentaré sugerir ahora.